Muy buenas, estimados compañeros e ingenieros. Nosotros somos el grupo 9, que está conformado por Carlos Sánchez Ariana, Carlos Andrés Campana, Yandri Alfredo Lucas y mi persona, Kimis Pinargote, Jonathan Gabriel. A continuación les vamos a presentar el diseño y modelado en 3D, además del balance de materia de una planta dedicada a la producción de palmitos en conserva. A lo largo de esta presentación, pues conoceremos cómo está distribuida la planta, cuál va a ser su distribución de equipos, además de cuál es la meta de producción que tiene la planta y su respectivo balance de materia con sus respectivas conclusiones sobre las interrogantes planteadas sobre la misma. Sí, Hola, estimado ingeniero y compañeros. A continuación, voy a presentar nuestro proyecto sobre el diseño de una planta de elaboración de palmito y conserva, desarrollado para la asignatura de proceso industrial. En primer lugar, podemos observar la vista superior de general de la planta, donde se aprecia la distribución de diferentes áreas de producción, almacenamiento y despacho. La distribución fue diseñada siguiendo la secuencia lógica del proceso productivo para facilitar el flujo de materiales y reducir desplazamientos innecesarios. Iniciamos el recorrido en el área de recepción de la materia prima, en donde la zona de se reciben los tallos de palmito provenientes del campo. Aquí se realiza un recorte preliminar para eliminar partes no aprovechables y posteriormente el material es colocado en estantes con gavetas para su almacenamiento temporal antes de continuar con el proceso. A continuación, el producto pasa al área de clasificación. En esta etapa se realiza una inspección visual donde se prepara el palmito que cumple con las especificaciones de calidad del material defectuoso o no apto para el proceso. Esta selección es importante para garantizar la calidad del producto final. Posteriormente, el palmito seleccionado ingresa al área de lavado. En esta etapa se eliminan las impurezas, residuos vegetales y suciedad superficial mediante el agua potable, según los balances realizados para este proyecto. Se utilizarán aproximadamente 500 kilogramos de agua durante esta operación. El lavado permite mejorar las condiciones higiénicas del producto antes de su procedimiento posterior. Una vez lavado, el producto es colocado nuevamente en las gavetas y trasladado al área de corte y dimensionado. En esta operación se ajustan las dimensiones del palmito de acuerdo con las especificaciones comerciales ya requeridas para su envasado. Durante el proceso se generan recortes de forma que forman parte de las pérdidas normales del producto. Después del corte y dimensionado, las gavetas son transportadas mediante una cinta transportadora hacia el tanque de escaldado. El escaldado consiste en un tratamiento térmico controlado cuya función principal es contribuir a la conservación del producto, reducir la carga microbiana y preservar sus características ya de calidad. Esta es una de las operaciones más importantes dentro del proceso debido a que a su influencia sobre la inocuidad y estabilidad del producto final. Paralelamente podemos observar el tanque de preparación de salmuera. En esta unidad se realiza la mezcla de agua y cloruro de sodio para obtener la solución utilizada durante ya el envasado. De acuerdo con los cálculos desarrollados, para la producción consideramos una preparación aproximadamente de 176,88 kilogramos de salmuera, utilizando 170,69 kilogramos de agua y 6,19 kilogramos de cloruro de sodio. Una vez ya finalizado el escaldado, el palmito continúa hacia el área de envasado. Aquí la operación, bueno, ya los operarios colocan el producto dentro de los frascos, posteriormente se adiciona la salmuera ya preparada. Para este proyecto se tomó como base de una producción de 1.000 envases de palmito de conserva y con un peso neto de 440 gramos por envase y un peso drenado de 264 gramos por envase. Como resultado de los balances de materia ya realizados, determinó que para alcanzar esta producción fue necesario procesar aproximadamente 866,38 kilogramos de materia prima. Además, se obtuvo una producción final equivalente a 440 kilogramos de producto ya terminado. Posteriormente, los envases son transportados hacia la máquina de sellado y etiquetado. En esta etapa se realiza el cierre hermético
ya de los frascos y se incorporan las etiquetas correspondientes, así permitiendo identificar el producto y suministrar la información necesaria para ya su comercialización. Luego del producto pasa al área de empacado, donde los envases son agrupados y acondicionados en cajas para facilitar su manipulación, almacenamiento y transporte. A continuación, las cajas son transportadas a la bodega. Esta área cumple la función de almacenamiento, de almacenar el producto ya empacado y listo para su posterior despacho y distribución. Desde aquí se coordina la salida de producción hacia los diferentes puntos ya de comercialización. Finalmente, observamos el área de distribución, que representa la última etapa del proceso productivo. En esta fase del producto terminado abandona las plantas para ser entregado a distribuidores, supermercados o clientes finales. Además, modelado de la planta se desarrollaron balances de materia para cada operación unitaria. Estos balances permiten determinar las corrientes de entrada y salida, cuantificar las pérdidas generadas durante el proceso y calcular los requerimientos de materia prima necesarios para cumplir con la producción ya establecida. También se calcularon las fracciones masivas de las principales corrientes del proceso. En las salmueras preparadas se observa una composición aproximadamente de 96,5% de agua y 3,5% de cloruro de sodio. Por otro lado, el producto final obtuvo constituido aproximadamente por un 60% de palmito y un 40% de salmuera. Como resultado final se observa un rendimiento global del proceso de 30,47%, el valor que presenta la relación entre la cantidad de producto útil obtenida y la materia prima alimentada al sistema. Finalmente se verificó el balance global de la materia obteniéndose igualdad entre las entradas y las salidas de la planta. Esto concluimos la presentación de la simulación y del proceso de elaboración de palmito de conservas. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. El planteamiento del problema es: una planta procesadora de palmito en conserva produce 1.000 envases por lote. Cada envase posee un peso neto de 440 gramos por envase, un peso drenado de 264 gramos por envase. La línea de producción está construida por las operaciones de la extracción del palmito, lavado, corte y dimensionado, escalado, caldado, preparación de salmuera y envasado y sellado. Se considera que el rendimiento de la extracción de palmito es del 30%. El lavado, en la que se utiliza 500 gramos de agua, reteniendo el 2% en el producto. En el corte y dimensionado se genera una merma de 3%. En el escaldado se pierde un 1% de masa alimentada por evaporación. La salmuera contiene 3,5 pesos de sal y 96,5% de agua. Durante el envasado se pierde un 0,5% de salmuera alimentada y en el proceso se opera de estado estacionario. Los objetivos de este ejercicio es que el objetivo A es la materia prima requerida. El objetivo B es las corrientes de entrada y salida de cada operación. El objetivo C son las pérdidas generadas en cada etapa. El objetivo D son las fracciones básicas de las corrientes principales. El objetivo E es el rendimiento global del proceso y el objetivo F es el balance global de la materia. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre lo que es el diagrama y los datos. Como primer punto voy a hablar sobre el diagrama de flujo del proceso de palmitos en conserva. Como tal, tenemos varias entradas, procesos y salidas. En la primera entrada tenemos lo que es el tallos de palma o palmitos amazónicos.
en la cual va a entrar y en el medio del proceso se va a hacer la extracción de palmito, en la cual se va a extraer lo que es el palmito comestible, y en la salida va a salir lo que son los residuos vegetales como hojas, cortezas, fibras o externas. En el segundo proceso lo que tenemos es la entrada del agua potable, que va a ser 500 kilogramos, en la cual va a entrar el proceso de lavado. En este proceso el palmito se limpia con agua potable para evitar impurezas. Y en la salida va a salir el agua residual con impurezas. En el siguiente proceso tenemos lo que es la entrada va a ser el equipo de corte, en la cual el proceso va a ser cortes y dimensionados. En este se corta el palmito según el tamaño requerido para la producción. Aquí se genera recortes y mermas. En la salida va a salir recortes y descartes de piezas no utilizadas. En la siguiente, la entrada va a ser lo que es el agua caliente o vapor, en la cual va a ser el proceso de escalado. En este proceso se aplica agua caliente o vapor para reducir microorganismos y conservas mejor el producto. En esta parte del escalado, la salida tenemos lo que es el agua de escalado o con sólidos disueltos y vapor. En el siguiente, la entrada en el proceso, tenemos agua, sal o ácido cítrico, en la cual en este proceso va a ser la preparación de salmuera. En este proceso se prepara la mezcla de agua y sal que ayudará a la conserva. En la salida de este proceso no hay residuos significativos. En el siguiente, lo que es en la entrada de este proceso, los envases de vidrio o latas, salmuera preparada. Tenemos lo que es el proceso de envasado y sellado. En este proceso el palmito de salmuera se coloca en envases y se sella. Aquí en su salida tenemos que hay pérdida de salmuera, derrames durante el envasado. En la siguiente tenemos lo que es la entrada, no hay insumos adicionales, en lo cual es en el proceso de etiquetado, en el cual se coloca información comercial y nutricional del producto. En la salida tenemos lo que son residuos de etiquetas o material de impresión. En el siguiente proceso tenemos en la entrada no hay insumos adicionales, en lo cual es el proceso de almacenamiento. En este proceso los envases terminados se guardan en condiciones adecuadas y en su salida no hay residuos despreciables. En el siguiente entrada tenemos lo que es combustible, vehículos de transporte en el proceso de distribución, en el cual el producto final se transporta hasta los puntos de venta. Y en su salida tenemos que es emisiones de gases de transporte. Como tal, al último del diagrama de flujo tenemos lo que es el producto final de palmitos en conservas, en los cuales va a ser 1000 envases por lote. En la siguiente tenemos lo que es los datos. Como tal, los datos tenemos lo que es primeramente de producción. Tenemos datos de números de envases de productos, en los cuales va a ser 1000 unidades por lote. Tenemos el peso neto por envase, que va a ser 440 gramos, y tenemos lo que es el peso drenado por envase, en los cuales va a ser 264 gramos. Tenemos lo que es la extracción, en el cual el rendimiento de la extracción de palmito va a ser de 0,3%. Tenemos lo que es lavado. En estos datos tenemos agua reutilizada, en la cual va a tener 500 litros. Tenemos agua retenida por el producto, en lo cual va a ser entre 0,03%. En el siguiente tenemos lo que es corte y dimensionado. Aquí en el datos tenemos lo que es merma del proceso. El merma del proceso va a tener un valor de 0,03%. Tenemos el escalado.
el cual va a tener pérdida por envase, evaporación, en el cual va a tener un valor de 0,01%. Tenemos lo que es la preparación de salmuera. En estos datos va a tener la fracción másica y fracción másica del agua. Va a tener un total de 0,035 y del agua va a tener un 0,965. Tenemos los datos del envasado, que es la pérdida de salmuera, en la cual va a tener un total de 0,05 de su valor. Gracias. Muy buenas, estimado ingeniero y estimados compañeros. A continuación yo les voy a hablar sobre lo que son el balance de materia y sus respectivos cálculos dentro de nuestro proceso productivo. Una vez que se definió el proceso productivo y la distribución de plantas mencionadas anteriormente, además de la declaración de los cálculos, se procede a desarrollar lo que son los balances de materia para poder así determinar las corrientes tanto de entrada como de salida en cada una de las operaciones. Previamente también establecimos que el balance de materia pues nos queda, al no haber generación ni acumulación, nos quedaría de tal manera que son entradas iguales a las salidas. Y como base de cálculo se tomó una producción de 1.000 envases de palmitos en conserva. Estos previamente se habló que tenían un peso neto de 440 gramos por envase y un peso drenado de 264 gramos por envase. Así que como podemos ver, pues procedemos a realizar lo que son nuestras bases de cálculo y tenemos que nuestro peso neto total, en este caso sería 1.000 envases por 440 gramos por envase, nos daría un total de 440 kilogramos. Y en el peso drenado, pues tenemos lo que son asimismo los 1.000 envases por los 264 este, gramos por envase, nos daría un valor total de 264 kilogramos. A continuación, podemos realizar lo que son la salmuera contenida. Restamos lo que es nuestro peso total neto contra nuestro peso renado y nos da un valor de 176 kilogramos. Ese es el valor de la salmuera que contiene cada uno de estos envases hasta llegar a los 1.000 envases. Bueno, es importante mencionar que los cálculos se realizaron de manera regresiva, o sea, desde la última operación hasta la primera operación, ya que como partimos de nuestra base que eran 1.000 envases, o sea, ya de producto terminado, pues tenemos que realizarlo de esta manera para poder realizar lo que es el balance global al final. A continuación, pues vemos la operación de envasado, en donde vamos a calcular en primer lugar lo que es la salmuera alimentada. Y mediante su fórmula, pues nos da un valor de 176,88 kilogramos de salmuera. Y luego procedemos a calcular lo que es la salmuera que se pierde, ya que previamente habíamos establecido que se considera una pérdida del 0,5% de la salmuera durante la operación de llenado. Y así que procedemos a realizar lo que es luego de esto eh, la pérdida de salmuera, la cual nos da un valor de 0,88 kilogramos. Procedemos luego con lo que es el balance de esta operación, el balance de la operación de envasado, en donde nuestras entradas y salidas, como vemos, van a coincidir, ya que entran 440,88 kilogramos de producto y sale lo mismo. A continuación, procedemos a presentar lo que es nuestra quinta operación, que es la preparación de la salmuera. Para esta operación, pues se utilizaron las fracciones básicas previamente establecidas y se calculó que para preparar los 176,88 kilogramos de salmuera fueron necesarios alrededor de 176,88 kilogramos. Y así podemos verificar que las entradas son iguales a las salidas.
Previamente para llegar a este resultado, pues se calculó que es el agua requerida, dándonos un valor de 170,69 kilogramos, la sal requerida para dicha preparación, que es de 6,19 kilogramos, y la salmuera en total nos da un valor de 176,88, sumando estos dos componentes. Ahora pasamos a lo que es la operación del escaldado. En esta etapa se consideró una pérdida por evaporación de alrededor del 1%, como se dijo en los datos, y dándonos como resultado luego del balance un valor de 266,67 kilogramos. Eh, para obtener este valor, pues se calculó primero lo que es la masa que entra de palmito al escaldador y nos da un valor de 266,67 kilogramos. También el valor del vapor generado, que es alrededor de 2,67 kilogramos, como ya lo habíamos pues establecido previamente. Esto es alrededor del 1% que se evapora por dicho de agua que se evapora en dicha operación. A continuación procedemos con lo que es la operación de corte y dimensionado, en donde se consideró una merma de alrededor del 3% y se calculó que deberían ingresar alrededor de 279,91 kilogramos de producto, obteniéndose así también 8,25 kilogramos de recorte. Y como podemos comprobar luego de nuestro balance, obtuvimos que las entradas eran iguales a las salidas. Ahora procedemos con la operación de lavado en donde eh, para esta operación se consideró que un consumo de 500 kilogramos de agua, de los cuales 15 kilogramos quedaron retenidos en el producto y 485 kilogramos fueron descargados como agua residual. De esta manera se obtuvo una masa de 259,91 kilogramos de palmito lavado. Y luego de realizar todas nuestras operaciones para poder proceder a hacer el balance, se determinó el valor de las entradas y el valor de las salidas, que nos da un valor de 759,91. Ahora procedemos con la operación inicial, la operación número uno, que es lo que es la extracción del palmito. Utilizando un rendimiento aproximado del 30%, el cual se estableció mediante la investigación a la industria. Este es un valor que se aproxima más o menos eh, del 30% de extracción. Así que se determinó luego de esto que se obtienen 259,91 kilogramos de palmito útil, en donde es necesario alimentar con 866,38 kilogramos de palmito. Así la materia prima generándose 606,47 kilogramos de residuos vegetales luego de realizar dicha operación. Y por último, luego de hacer el balance, pues se estableció en este caso que las entradas eran iguales a las salidas, dándonos un valor de 866,38 kilogramos. Ya. Ahora pues se procede a calcular lo que son las fracciones másicas de la salmuera. Luego de realizar lo que es el componente del agua, tenemos un valor de 0,965 de la parte por parte del agua, y de la sal tenemos un valor de 0,035. Luego, para comprobar la totalidad del 100% en este caso de la composición de la salmuera. Así también pues, calculamos lo que es las fracciones básicas del producto final, en lo que el palmito nos da un valor del 60% y la salmuera un valor aproximado de un 40%, comprobando el 100% del producto final. Ahora, se procedió también luego a calcular lo que es el rendimiento global de la operación. Calculando, luego de realizar cada una de las operaciones, se comprobó que tenía un 30,47% de rendimiento global en cuanto desde que entra la materia prima hasta cuando sale como producto terminado. Y por último, se realizó lo que es el balance global de toda la planta,
en donde las entradas estuvieron conformadas por lo que son la materia prima, el agua de lavado, el agua para la preparación de salmuera, la sal, y obteniéndose un valor de 1543,26 kilogramos, y así las salidas estuvieron conformadas por los siguientes residuos vegetales, lo que es el agua residual, los recortes y el vapor generado, además de las pérdidas de salmuera establecidas en el proceso, y nos da un valor de 1543,26. Así pudimos verificar que las entradas son iguales a las salidas, y esto se confirma que el balance global se encuentra correctamente cerrado y que los cálculos realizados cumplen con el principio de conservación de la materia. Eh, ahora procedo a poder enseñarles lo que son los diagramas de flujo de cada operación. Tenemos aquí el de operación de envasado. Aquí tenemos sus respectivas entradas y salidas. Pasamos ahora a la operación de la preparación de la salmuera. Asimismo, se ve que entra agua y cloruro de sodio, y la salida es la salmuera como tal. Pasamos a la operación del escaldado, en donde entra palmito cortado y sale palmito escaldado y el vapor generado en dicha operación. Ahora tenemos la operación de corte y dimensionado, en donde entra el palmito lavado, y una salida es el palmito cortado y dimensionado, y la otra es los recortes o piezas que no se pueden utilizar en el proceso. Cada una estará respaldada con sus respectivos cálculos, que ya los delimitamos anteriormente. Y pasamos lo que es a la operación de lavado, en donde entra el palmito extraído, el agua retenida, y sale el palmito lavado y el agua residual. Ahora pasamos a la operación inicial, a la extracción del palmito, en donde entra la materia prima y sale el palmito útil y los residuos vegetales. A continuación, así nos queda el balance global de toda la planta en, en su respectivo diagrama de flujo. Se encuentra en cada una de las operaciones, y luego del balance nos da el valor que ya establecimos previamente anteriormente. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Conseguí. De acuerdo con el ejercicio explicado el compañero, determinamos las siguientes conclusiones. Para el objetivo A determinamos que para producir 1000 envases de palmito fue necesario para procesar 866,38 kilogramos de materia prima, considerando un rendimiento de extracción del 30%. Para el objetivo B determinamos que la corriente de entrada y salida de cada operación unitaria, permitiendo conocer el comportamiento de la materia a lo largo del proceso y así verificar el cierre de balance de materia. Como objetivo C, se determinó las principales pérdidas del proceso correspondiente a los residuos vegetales de la extracción: 606,47 kilogramos de agua residual de lavado, 485 kilogramos de recortes y 8,25 kilogramos de vapor generado, 2,67 kilogramos, y pérdidas de salmuera, 0,88 kilogramos. Como objetivo D, se determinó que las fracciones básicas permitieron conocer la composición de corrientes principales. La salmuera preparada estuvo compuesta por aproximadamente 96,5% de agua y 3,5% de sal, mientras que el producto final estuvo conformado por palmito y salmuera según las especificaciones del envasado. Como objetivo E, el proceso se presentó un rendimiento global del 30%, indicando que la fracción de la materia prima se transformó en un producto útil para la comercialización. Como objetivo F, se determinó que el balance global de la materia se verificó satisfactoriamente, en el cual obtuvimos una igualdad entre salidas y entradas de 1543,26 kilogramos y 1543,26 kilogramos. De esta manera demostramos el cumplimiento del principio de la conservación de la materia. Gracias.